En el cumpleaños de mi hermana, saqué mi regalo. 12 meses de renta pagados para su departamento. Se lo di en un sobre bonito, con todo en orden. Ella lo abrió, lo vio por encima y sin pensarlo, lo dejó a un lado como si no valiera nada. «Regresa cuando traigas algo mejor», dijo, con una sonrisa torcida. «En un año». Yo no contesté. Me fui sin decir una palabra. Una semana después, ya no vivía ahí. Me llamo Erika. Tengo 32 años y doy clases en la universidad. No soy rica, pero me alcanza para vivir bien, pagar mis cosas y de vez en cuando darme un gusto. Hace un año compré mi propio departamento con crédito hipotecario. Y aunque hay meses en los que sí aprieto el cinturón, cada pago me sabe a logro, a algo mío, a una vida que construí con mis manos. El problema es que mi vida nunca ha sido solo mía. Tengo papás y tengo una hermana menor, Maya. Ella tiene 23. Recién terminó la carrera y consiguió su primer trabajo. Suena a buena noticia, y lo es. Solo que con Maya siempre hay otra capa, otra historia detrás, otra cuenta que alguien más termina pagando. Entre ella y yo, hay 10 años. Y desde que nació, todo cambió para mí. De un día para otro, dejé de ser la niña. Me convertí en la que ayuda, la que resuelve, la que se aguanta, la segunda mamá, sin haberlo pedido. Cuando yo tenía 12 años ya lavaba ropa, hacía de comer lo que pudiera y dejaba la casa decente, porque mis papás siempre estaban ocupados, con trabajo, con pendientes, con lo que fuera. Lo que sé es que en casa, casi siempre, el tiempo les faltaba, y a mí me sobraba responsabilidad. Cuando Maya entró al kinder, ¿quién iba por ella diario? Yo. Cuando empezó la primaria, ¿quién la llevaba y la regresaba? Yo. Erika, ayúdale con la tarea. Erika, hay que comprarle uniforme. Erika, quédate con tu hermana, porque hoy no puedo. Siempre era algo. Siempre yo. Y sí, antes de que alguien lo diga, yo quiero a Maya. Es mi hermana. Ella no pidió nacer en esa dinámica. Pero una cosa es quererla y otra es cargarla. Y a mí se me fue gastando la paciencia desde muy chiquita. A veces me daba coraje, hasta conmigo misma, por estar ahí, por hacer lo que me tocaba, por no saber cómo decir que no. Cuando por fin me fui a estudiar la universidad, sentí que me soltaban una cadena del cuello. Tenía 18 y quería vivir mi vida, aunque fuera con poco. Estudié, me esforcé, saqué mi título y empecé a dar clases en bachillerato en cuanto pude. Después conseguí una plaza mejor y terminé dando clases en la universidad. Mejor sueldo, horarios menos pesados y, por primera vez, un trabajo que sí me gustaba. En esos años, renté un departamento chiquito a un señor mayor, don Roberto. Él fue mi arrendador por mucho tiempo, pero con el tiempo se volvió más que eso. Era de esas personas que te ven y, sin hacerte un drama, te tratan con respeto. Si se descomponía algo, lo arreglaba. Si llegaba el frío, se aseguraba de que todo funcionara. Nunca me subió la renta, como si yo fuera un número. Una vez le conté que estaba buscando comprar mi propio lugar, y se le iluminó la cara. «Eso es», me dijo. «Tú sí eres constante, Erika. Te mereces algo tuyo». Y yo, la verdad, me quedé con esa frase guardada, porque mis papás, en cambio, nunca hablaban así. Con ellos, todo era deber, obligación, te toca. Aunque yo ya vivía por mi cuenta, mis papás no se olvidaron de mí, o más bien, no se olvidaron de mi dinero. Hace 4 años, Maya entró a una universidad privada, de esas que cuestan por semestre entre 70,000 y 100,000 pesos mexicanos. Yo no quería ni preguntar, porque sabía lo que venía. Y sí, una tarde me marcó mi mamá, Patricia, con esa voz de «hay que hablar». «Erika, Maya fue aceptada en la Universidad Iberoamericana», me dijo, emocionadísima. «Es una oportunidad enorme». «Qué bien», contesté, aunque por dentro ya estaba tensa. «Solo que la colegiatura está pesada», siguió. «Tu papá y yo no podemos con todo. Pensamos que podrías ayudarnos». «¿Con qué?», pregunté, aunque no hacía falta. «Con la mitad»,
dijo, como si estuviera pidiendo que llevara un postre a una comida familiar. Nosotros cubrimos lo demás. La mitad. Así, fácil. Como si yo no pagara renta, comida, transporte, gastos. Como si no tuviera metas. Como si mi vida fuera un apéndice de la de ellos. Me quedé callada un momento. Pensé en decir que no. Pensé en todo lo que yo había conseguido sin ayuda. Pensé en lo que se siente ver cómo se te va el dinero en algo que no elegiste. Pero también pensé en Maya, en su ilusión, en la presión de mis papás, en cómo siempre han volteado a verme como solución. Y dije que sí. Dije que iba a pagar la mitad de su colegiatura. Durante 4 años, cada semestre, yo les transfería por el sistema de pagos electrónicos interbancarios. Eran entre 35,000 y 50,000 pesos mexicanos por semestre, una y otra vez. Dinero que pude haber ahorrado para mi enganche, para un fondo de emergencia, para respirar. Mientras Maya vivía su vida universitaria, yo me quedaba ajustando todo lo demás. Ella se metía a talleres, se iba con amigas, salía, hacía contactos, y no digo que estuviera mal. Lo que dolía era que lo hacía sin cargar el peso completo, porque ese peso estaba en mí. Yo, en cambio, daba asesorías en verano para sacar un extra. Me desvelaba corrigiendo trabajos. No me fui de vacaciones en 4 años. Ni una. Mis amigos me invitaban a escapadas de fin de semana y yo siempre contestaba lo mismo. No puedo, tengo gastos. Al principio insistían. Luego dejaron de invitarme. Y no los culpo. Lo peor fue el año que compré mi departamento. Yo estaba tratando de ahorrar, de pagar trámites, de pagar lo normal y seguir soltando dinero para la escuela de Maya. Hubo noches en las que cené sopa instantánea, varios días seguidos, porque el dinero de la despensa se me había ido en sus libros. Y lo más feo no fue eso. Lo más feo fue que nadie lo notaba. ¿Mis papás? ¿Alguna vez me dijeron gracias? ¿Alguna vez me dijeron, cuando podamos te regresamos algo? ¿Alguna vez me preguntaron si yo estaba bien? Actuaban como si fuera lo natural, como si yo les debiera algo por haber nacido primero, como si ser hermana mayor fuera un contrato que firmé sin leer. Maya va excelente, me decía mi mamá por teléfono. Sus profesores la aman. Saca muy buenas calificaciones. Claro, porque no tenía que partirse en dos, porque podía concentrarse, porque no vivía pensando en cómo pagar el siguiente mes. Y luego, por fin, Maya se graduó en primavera de este año. Yo, de verdad, pensé, ya, se acabó. Por primera vez en años, imaginé mi vida sin esa transferencia constante. Pensé en comprar muebles nuevos porque yo seguía con cosas usadas que me habían regalado. Pensé en salir, en viajar, en descansar. Pero entonces, Maya me dijo que había conseguido trabajo y que necesitaba ayuda para encontrar dónde vivir. Y, de alguna forma, eso volvió a caer en mis manos. Don Roberto tenía otro departamento, un cuarto piso pequeño, de una recámara. Perfecto para alguien que apenas empieza. La renta era alrededor de 14,000 pesos mexicanos al mes. En una zona accesible. No era poca cosa, pero era un monto real para alguien que se estaba acomodando. Maya, al principio, parecía agradecida. Me hablaba, me contaba del trabajo, me daba las gracias. Con el tiempo, las gracias se fueron borrando. La gratitud se convirtió en expectativa. Y mis papás estaban felices, hablando de lo independiente que era Maya. Independiente, según ellos, mientras mi dinero pagaba su renta. Se acercaba su cumpleaños 23 y yo quería hacer algo distinto. Algo que tuviera sentido. Algo que, de paso, me diera un límite claro. Pensé mucho y decidí lo siguiente. Iba a pagarle un año completo de renta por adelantado. 12 meses, pagados, en orden. Era más de 160,000 pesos mexicanos de una sola vez. Para que ella tuviera tranquilidad y para que yo tuviera una fecha final. Después de esos 12 meses, se acababa. Era mi manera de ayudar sin quedarme atrapada para siempre. Le llamé a don Roberto y se lo expliqué. «Qué generosa eres», me dijo. «Tu hermana tiene suerte».
Solo quiero que empiece bien, contesté. Pero también quiero que ya aprenda a sostenerse. Acordamos todo. Hice la transferencia por el sistema de pagos electrónicos interbancarios. Fue una cantidad grande, una parte fuerte de mis ahorros, pero pensé que era una inversión para las dos. Don Roberto me dio el comprobante, el recibo, el acuerdo por escrito. Yo imprimí todo y lo metí en un sobre elegante, de esos que parecen invitación de boda. Porque sí, yo quería que se sintiera especial. Maya decidió celebrar en casa de mis papás, en Tlalnepantla, porque su departamento era pequeño para tanta gente. Salí con tiempo, porque cruzar la ciudad en sábado se complica. Llegué en la tarde con el sobre en mi bolsa, y para mi sorpresa, iba emocionada. Las reuniones familiares casi siempre me ponían nerviosa, pero esa vez sentía que llevaba algo real. Cuando estacioné, vi coches por todos lados. En la calle, en la cochera, hasta en doble fila. Maya había invitado a medio mundo. Entré y el ambiente estaba encendido. Música, risas, gente en la cocina, gente en el patio, primos, vecinos, amigas de la universidad, personas que yo no conocía, y ahí me pegó esa sensación vieja, estar en mi familia y sentirme como visita. Maya andaba corriendo de un lado a otro con un vestido que yo no le conocía. Se veía bonita, estresada, feliz. La abracé. «¡Feliz cumpleaños!», le dije. «Ah, gracias, Erika», contestó, pero ya estaba volteando hacia otro lado porque alguien la llamaba desde la sala. Como siempre. Mi mamá se acercó y me dio un abrazo rápido, casi de compromiso. «¡Qué bueno que viniste!», dijo. «Maya está esperando tu regalo. Dice que tiene que ser algo muy especial». Yo solo toqué mi bolsa. «Va a estar bien», dije. Mi papá, Rafael, me saludó desde lejos con la cabeza. No se acercó. Lo de siempre. Pasó una hora de pláticas cortas, de preguntas repetidas. ¿Y el trabajo? ¿Y tienes pareja? ¿Y no piensas tener hijos? Pero casi todo giraba alrededor de Maya. ¡Qué orgullo! Se graduó. ¡Qué padre su trabajo! ¡Qué lista! Yo sonreía. Asentía, tragándome el comentario que me ardía en la garganta. Después pasamos a la mesa. Mis papás sí se habían esmerado. Habían hecho una comida bonita, de esas donde todo se ve acomodado para la foto. Había lasaña casera, pan al ajo, ensalada, refrescos y un pastel grande de pastelería. La gente estaba contenta. Maya, feliz, recibiendo atención como si el aire girara alrededor de ella. Cuando terminamos, mi papá se puso de pie y carraspeó. «Queremos decir lo orgullosos que estamos de Maya», empezó, con 23 años y ya trabajando, ya abriéndose camino. Mi mamá se limpió los ojos. «Hija, eres una joven increíble», dijo. «Tu inteligencia y tu esfuerzo te trajeron hasta aquí». Yo sentí un golpe en el pecho. ¿Su esfuerzo? ¿Y el mío? Mi papá siguió. «Y por eso queremos darte algo especial, para este nuevo capítulo». Se volteó hacia la ventana y señaló afuera. «¡Feliz cumpleaños!». La gente se levantó, se empujó para ver, y ahí estaba, un coche nuevo, plateado, con un moño rojo enorme encima. Maya gritó de verdad. Corrió hacia la puerta como niña chiquita y todos salieron detrás. Ella lloraba y reía al mismo tiempo, tocando el coche como si no creyera que era real. «¿Es mío?», repetía. «¿Es mío de verdad?». «Claro que sí», dijo mi mamá, abrazándola. «Todo tuyo». Los siguientes minutos fueron fotos y más fotos. Selfies. Gente felicitando a mis papás por qué detallazo. Comentarios de «se la rifaron». Publicaciones en redes. Yo aplaudía, sonreía, tratando de no mostrar lo que me estaba quemando por dentro. Cuando yo cumplí 23, mis papás me dieron una tarjeta con 500 pesos mexicanos adentro y me dijeron, «Pues que te rinda». Cuando me gradué, me invitaron a comer a un Vips y ya. Cuando compré mi departamento me dijeron, «Qué bien», y preguntaron si necesitaba que alguien me ayudara a mover cajas. Pero a Maya le daban un coche con moño. Me repetí que era su día,
Me repetí que yo no iba a arruinar nada, y me repetí, con fuerza, que mi regalo era mejor, aunque no brillara igual, porque pagar un año de renta valía más que un moño. Eso pensaba. Volvimos a entrar. Maya no dejaba de mirar por la ventana cada 2 minutos, como si el coche fuera a desaparecer. Mi mamá aplaudió para llamar la atención. Ahora sí. Regalos. Pasaron algunos primos con ropa, accesorios, tarjetas de regalo. Maya sonreía, daba las gracias, pero se notaba que seguía en la nube del coche. Entonces mi mamá me miró directo. Erika, tú sigues. Se me apretó el estómago. Me levanté, saqué el sobre y se lo extendí. Feliz cumpleaños, Maya. Ella lo tomó y lo volteó, curiosa. ¿Qué? Ábrelo. Rompió el sobre y sacó las hojas. Las fue leyendo por encima, frunciendo el ceño. No entiendo, dijo. Yo sonreí. De verdad sonreí. Ya pagué tu renta de los próximos 12 meses, le dije. Todo el año. No tienes que preocuparte por eso. Alguien aplaudió suave, como por compromiso. Luego se callaron, porque la cara de Maya no era de emoción. Era de enojo. ¿Es en serio? Dijo, levantando la voz. La mesa se quedó en silencio. Yo sentí la cara caliente. Sí, contesté. Claro que es en serio. Es un regalo enorme, Maya. Te da tranquilidad. Maya se levantó y agitó los papeles en el aire. Estás mal, soltó. Esto es el peor regalo que me han dado. Me quedé muda un segundo. ¿Qué? Pregunté. ¿Cómo que el peor? Porque tú, de todas formas, tienes que pagarme la renta, dijo. Esto no es regalo. Esto es lo mínimo que te toca. Sentí que el piso se movía. Maya, dije, tratando de no explotar. Nadie me pagó la renta a mí cuando empecé. Esto es una ayuda real. A mí no me importa lo que te pasó a ti, contestó fría. Hoy es mi cumpleaños, y tú vienes con algo que debería ser automático. Es como darme agua y decir que es detalle. Volteé a ver a alguien, a quien fuera, esperando una voz que dijera, ya, Maya. Pero todos estaban viendo el plato, el celular, la servilleta. Nadie quería meterse. Mi mamá intentó intervenir, pero no para frenarla. Hija, ya. Tranquila, dijo, con tono de apagar incendio, no de corregir. No, respondió Maya. Me da pena. ¿Ven lo que me dieron mis papás? Un coche. Eso sí es un regalo. Algo caro, algo especial. Me aventó el sobre. Me pegó en el pecho y cayó sobre la mesa. El próximo año me traes algo bien, dijo. Algo como lo que me dieron ellos. Algo que demuestre que sí te importo. No esto, que es tu obligación. El silencio se volvió pesado. Yo agarré el sobre, lo metí en mi bolsa y sentí que me temblaban las manos. Maya, deberías pedirme una disculpa, dije bajito. ¿Disculpa por qué? Contestó. Por tener estándares. Mi papá carraspeó otra vez. Erika, mejor vete, dijo. Maya está alterada. No queremos arruinarle su día. Yo lo miré sin creerlo. ¿Yo me voy? Pregunté. Sí, dijo mi mamá, sin mirarme a los ojos. Déjala disfrutar. Vi a todos alrededor. Gente que había comido, reído, tomado fotos con el coche. Y ahora, en vez de decir algo, dejaban que mis papás me corrieran. Me levanté. Está bien, dije. Feliz cumpleaños, Maya. Salí sin decir nada más. Me subí a mi coche y manejé hasta mi departamento con la garganta cerrada. El tráfico todavía estaba pesado, aunque era sábado. Llegué y me quedé sentada un rato, con las manos aún tensas. No podía creer lo que acababa de pasar. 4 años pagando colegiatura, meses pagando su renta, y cuando intento hacer algo grande, lo tira y me exige más. Subí, cerré la puerta, y ahí sí me quebré. Lloré como no lloraba desde hace años. Lloré de coraje, de vergüenza, de cansancio, de sentirme usada, como si todo lo que yo había hecho no valiera nada, como si yo fuera una cuenta bancaria con piernas.
Y ahí, en mi sala, entendí algo que me cambió el cuerpo. Yo llevaba años esperando que mi familia me viera, que me agradecieran, que por una vez me trataran con el mismo cariño que le daban a Maya. Eso no iba a pasar. Yo no era su hija favorita. Yo no era su orgullo. Yo era su plan de respaldo. Su cajero automático. ¿Lleno? Agarré el celular y marqué a don Roberto. Mis manos ya no temblaban. Me sentía tranquila, rara vez tranquila. Don Roberto, soy Erika. Necesito cancelar el contrato de Maya. Hubo una pausa. ¿Todo bien?, preguntó. Hay una razón importante, dije. Sé que es de golpe, pero ya no puedo seguir con esto. Don Roberto suspiró. Mira, el contrato de tu hermana es mensual. Se renueva mes con mes. Estoy fuera de la ciudad, pero regreso la próxima semana. Nos vemos y lo resolvemos. No te voy a cobrar penalización. Ya tengo gente interesada y tú siempre has sido cumplida. Si lo pides, es por algo. Sentí un alivio que casi me hizo llorar otra vez, pero diferente. Gracias, dije. De verdad, gracias. Colgué. Apagué el celular y me quedé en silencio. Por primera vez en años, sentí que podía respirar sin culpa. Pasó una semana. Una semana completa. Y no recibí una sola llamada de mi mamá, de mi papá o de Maya. Nada. Como si yo no existiera si no estaba pagando algo. El viernes don Roberto me llamó para decirme que ya había regresado. Quedamos de vernos en una cafetería cerca de su oficina. Yo llevé una botella buena, como agradecimiento, no por compromiso, sino porque ese señor me había tratado mejor que mi propia familia. No tenías que traer nada, dijo, cuando se la di. Sí tenía, contesté. Usted ha estado para mí más que ellos. Nos sentamos. Sacó los papeles y me explicó todo con calma. Yo le aviso a tu hermana, dijo. Tú no tienes que lidiar con eso. Gracias, repetí. Ya no puedo seguir. Él asintió, como si entendiera sin que yo tuviera que contarle cada detalle. A veces hay que ponerse primero, dijo. Eso no es egoísmo, es supervivencia. Firmé. Y ese mismo día quedó hecha la transferencia de devolución. Un rato después ya estaba reflejada. Volvió a mi cuenta una cantidad que me hizo sentir, otra vez, que mi aire regresaba. Esa noche estaba haciendo de cenar cuando mi celular empezó a volverse loco. Llamadas una tras otra, todas de Maya. No contesté ninguna. Las dejé sonar hasta que se cortaran. Cuando me fui a dormir, ella había marcado 23 veces. 23. Como si su cumpleaños le hubiera dado derecho a todo. Luego empezaron mis papás, mi mamá, mi papá, mi mamá otra vez. Ignoré todo, apagué el sonido y me dormí. Y esa noche dormí profundamente, como si mi cuerpo por fin dejara de estar en alerta. El sábado a las 9 de la mañana tocaron el timbre. No tuve que adivinar. Abrí y ahí estaban los tres, parados afuera de mi puerta. Mi mamá con cara de prisa, mi papá serio, y Maya con los ojos hinchados de llorar. No los invité a pasar. Tenemos que hablar, dijo mi papá. Maya, dije yo, sin moverme. Maya soltó lo primero que traía atorado. Don Roberto me dijo que tengo que salirme, dijo, con la voz rota. Me dijo que cancelaste el contrato. ¿Cómo pudiste hacerme esto? La miré con calma, aunque por dentro todavía me ardía. Tú tiraste mi regalo y dijiste que era horrible, respondí. Dijiste que no era suficiente. Dijiste que pagar tu renta era mi obligación. Estaba molesta, dijo. No lo decía en serio. Mi mamá dio un paso al frente. Erika, esto es rencoroso, soltó. Maya se equivocó, pero dejarla sin departamento es demasiado. Me salió una risa corta, sin ganas. ¿Rencoroso?, repetí. Estoy cansada de ser la que paga todo, mientras ustedes me tratan como si no importara. Nosotros no te tratamos así, dijo mi papá, ofendido. ¿Ah, no? Contesté. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaron solo para saber cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me dieron las gracias por todo lo que puse para la Universidad de Maya?
¿Cuándo fue la última vez que me celebraron algo a mí, sin pedirme algo al mismo tiempo? Se quedaron callados. Maya se echó la cara. Ya, dijo, desesperada. Perdón, me pasé. Pero ahora tengo que regresar a vivir con ellos por tu culpa. Qué bueno, contesté. A lo mejor así entiendes lo que es no tener todo resuelto. Mi mamá empezó a llorar, con ese llanto que siempre usa cuando quiere que yo afloje. No puedo pagar un lugar sola, dijo Maya, mirando al piso. Apenas empiezo. Entonces debiste pensarlo antes, respondí. Antes de decir que lo que yo hago por ti es obligación. Empecé a cerrar la puerta. Mi papá metió la mano para detenerla. Ya se disculpó, dijo. ¿Qué más quieres? Quiero que me dejen en paz, contesté. Pero no se movieron. Seguían ahí, reclamando, hablando encima de mí, como si mi puerta fuera suya también. Yo cerré la puerta con firmeza, sin discutir más. La aseguré y me fui a mi cuarto para no escucharlos seguir tocando. Los días siguientes me llamaron muchas veces. Yo bloqueé los números. Y por un rato la vida se sintió limpia, silenciosa, mía. Mi tía Lucía es la única que todavía me cuenta cosas de ellos. No porque yo se lo pida, sino porque así es ella. Siempre se entera de todo. 2 semanas después, mi mamá marcó desde un número que no reconocí. Contesté por instinto y supe que era ella en cuanto habló. «Erika, soy yo», dijo rápido. «No cuelgues». Me quedé en silencio. «Ya entendimos que no vas a pagar la renta de Maya», soltó, como si estuviera leyendo una lista. «Pero necesitamos tu ayuda con otra cosa». Cerré los ojos. «¿Con qué?», pregunté. «El coche que le dimos», dijo. «Tuvimos que pedir un préstamo y las mensualidades están muy altas. No podemos solos». Me quedé helada. «¿Me estás pidiendo que pague el préstamo del coche?», dije despacio. «¿Del coche que le regalaron frente a todos?» «Erika, por favor», suplicó. «Se lo van a recoger si no pagamos». «Entonces que se lo recojan», contesté, sin gritar. Porque si querían dar un regalo que no podían sostener, esa no es mi responsabilidad. «¿Cómo puede ser así?», dijo mi mamá, con ese tono de acusación. «Es tu hermana». «Mi hermana me aventó un regalo que le pagaba un año de renta», respondí. «Y me dijo que trajera algo más caro. Pues que aprenda a pagar lo caro con su dinero». Y colgué. Eso fue hace 2 meses, desde esa llamada. Desde entonces, no he hablado con ninguno de los tres. Me entero por mi tía Lucía de algunas cosas. Maya sigue viviendo con mis papás. Y sí, la financiera les quitó el coche cuando se atrasaron con los pagos. ¿Me siento mal? La verdad, no. Por primera vez en 10 años, solo pago mis cuentas. Estoy ahorrando otra vez. Me compré muebles nuevos para mi departamento, de esos que yo quería, y no los que salían baratos. Y estoy planeando un viaje a Europa para la próxima primavera, no para presumir, sino porque, por fin, puedo hacerlo sin que me caiga la culpa encima. Mi familia me trató como cajero automático durante años. Tomaron mi dinero, mi tiempo, mis sacrificios, y todavía tuvieron el descaro de humillarme cuando intenté dar algo que, de verdad, ayudaba. Ahora ya saben lo que es vivir sin mí, financiándoles la vida. Y lo que más me sorprendió fue esto. No extraño el estrés, ni el chantaje, ni esa sensación de que nada de lo que hacía era suficiente. Maya tiene 23 años, tiene carrera y tiene trabajo. Ya le toca resolver su vida, igual que me tocó a mí. Yo, por fin, estoy libre. A ustedes que me acompañaron en esta historia, quiero decirles algo desde el corazón. Yo tardé muchos años en entender que ayudar no es lo mismo que desaparecer. Crecí creyendo que el amor se probaba aguantando, dando más de lo que podía, resolviendo en silencio y tragándome la tristeza para que la familia estuviera bien. Y un día me di cuenta de que, si siempre me pongo al final, la vida se me va sin haber vivido la mía. No fue fácil soltar. Me dolió, me dio culpa.
y hasta me sentí mala persona por poner límites. Pero aprendí que un límite no es castigo, es cuidado. ¿Qué decir? Hasta aquí también puede ser un acto de amor, incluso cuando a otros no les gusta. Si algo quisiera dejarles, es esto. No esperen a romperse para escuchar lo que su cuerpo y su corazón llevan tiempo diciendo. Ayuden, sí, pero sin entregarse completos. Y si hoy sienten que los dan por sentados, no se conformen con migajas de cariño. Ustedes también merecen paz, respeto y una vida propia. Gracias por mirarme, por entenderme y por sostenerme con su escucha.